Unión Europea y los Estados miembros han apoyado a Ucrania por un valor de 70.000 millones de euros, con apoyo macrofinanciero, militar y ayuda humanitaria. Vamos a reforzar este apoyo el tiempo que necesite. Es importante que Ucrania gane la guerra y gane la paz. Tiene que haber un compromiso para con la seguridad de Ucrania. Esto incluye el mecanismo europeo de paz, EUMAM, formación de soldados ucranios, ayuda en la defensa y remozar la industria de defensa europea. Ya se ha alcanzado el umbral de 70.000 soldados y otros 35 más que se van a formar. Es un ejemplo de cómo la Unión Europea puede actuar a largo y medio plazo. Vamos a preparar más de 1.000 millones de piezas de artillería, de municiones en 12 meses y velaremos porque nuestro apoyo militar sea sostenible a largo plazo. Se han asignado 500 millones de euros a la modernización de la industria de defensa europea con ASAP para la fabricación de municiones. Se ha tomado una decisión histórica. Ucrania ahora es país candidato, tiene el estatus de tal. El objetivo estratégico de la Unión Europea y de Ucrania es claro, la pertenencia de Ucrania a la Unión Europea. Todo esto tiene que llevarse a la práctica. Esto exige una gran solidaridad de la Unión Europea para Ucrania. En tercer lugar, seguimos contrarrestando la maquinaria de guerra rusa con sanciones. El 10º paquete de sanciones ya está aplicándose y se está preparando el 11º. Trabajamos incansablemente para preparar este paquete. 1.743 individuos y 200 y pico organizaciones están sancionadas. Hemos tomado medidas de control de exportaciones, estamos reduciendo la energía rusa y cortando a Rusia de acceso a los sistemas monetarios internacionales y financieros internacionales. En cuarto lugar, trabajamos con Ucrania para que tengan que rendir cuentas los criminales de guerra en los delitos y crímenes contra Rusia. El Tribunal Penal Internacional y el Fiscal Internacional también están preparando un tribunal específico para conocer de esta agresión. Quinto, apoyar la fórmula de paz del presidente Zelensky y organizar una cumbre para la paz con gran participación internacional es imperiosamente necesario. Nadie anhela la paz más que Ucrania y su pueblo. Apoyamos la iniciativa del presidente Zelensky para una paz justa, basada en la independencia de Ucrania, su soberanía e integridad territorial, tal como lo consagra la Carta de Naciones Unidas. Como Unión Europea tenemos una clara responsabilidad de garantizar que Ucrania sea un Estado miembro exitoso. Esto exige una movilización continua. Hoy, mientras Rusia lleva la guerra y crímenes de guerra a Ucrania, mañana tendremos que reconstruir Ucrania en Ucrania y apoyar a este país en la aplicación de las reformas que necesita con miras a una integración en la Unión Europea. Muchas gracias y ya espero con impaciencia e interés el debate. Tiene la palabra ahora en nombre de la Comisión el vicepresidente Valdis Dombrovskis. Señor presidente, estoy aquí para hablar de los últimos acontecimientos en Ucrania y para actualizar la información de la ayuda de la Unión Europea después de la destrucción de la presa de Nova Kakhovka. Hemos expresado nuestro apoyo al pueblo de Ucrania. Su vida está en peligro por este ataque insensato que es una nueva dimensión de atrocidades rusas.
Uno de los aspectos más críticos que tenemos que seguir es el impacto potencial en la planta nuclear de Zaporilla. La situación actualmente es estable, los niveles de agua de momento se mantienen estables. Estamos muy preocupados por informaciones alarmantes de que las tropas rusas están bombardeando a las fuerzas que llegan a actuar en la región. El Centro de Coordinación de Respuesta Inmediata de la Unión Europea está siguiendo la situación y está en contacto con los homólogos ucranianos. Las autoridades de protección civil de todas las autoridades de todos los países miembros de la Unión Europea se han coordinado para ofrecer ayuda a Ucrania. Ahora 14 Estados miembros y el mecanismo de protección civil de la Unión Europea han ofrecido ayuda directa a Ucrania, lo que incluye 76 embarcaciones, 600 bombas de agua y más de 160.000 elementos para la construcción de refugios. La rápida movilización y la ayuda también es fruto de un trabajo iniciado hace meses. Desde que las fuerzas rusas ocuparon la presa, el Centro de Coordinación ha hecho una evaluación de impacto en la modelización de una potencial ruptura de la presa. También hemos estado siempre en contacto con nuestros homólogos ucranianos. Con esto se ha ganado tiempo valioso y hay una concienciación situacional muy grande frente a los acontecimientos de la semana pasada. Se necesita hacer algo parecido para otros potenciales desastres. Señorías, paso ahora al próximo punto, reconstrucción de Ucrania. La Unión Europea está comprometida con Ucrania en una estrategia a largo plazo de reconstrucción y recuperación. Hemos estado estudiando cómo puede hacerse a medio plazo, más allá del 23, dentro de la revisión a medio plazo del MFP que va hasta el 2027. Revisión actualmente en curso. Invertir en la reconstrucción de Ucrania no puede esperar hasta después de la guerra. En muchas regiones puede empezar ya. A apoyar la recuperación exige fomentar actividades económicas de personas con necesidades críticas, infraestructura y estabilidad y crecimiento. Ucrania recibirá apoyo adicional a la altura de sus necesidades. El daño estimado también determina lo que vamos a dar en el 2023, 14.000 millones de dólares para recuperación de infraestructura civil, infraestructura energética, vivienda y también desminado humanitario. Para tener una visión clara de las necesidades y responder mejor se necesita un enfoque común, tanto para la recuperación rápida como para las medidas a largo plazo. Necesitamos un plan del que se adueñe Ucrania, un enfoque compartido por el Gobierno con una visión clara y unas prioridades de reconstrucción claramente determinadas y secuenciadas. Para el apoyo financiero más allá del 2023 hay que partir de una base amplia. Exige un enfoque de cooperación con el Gobierno y trabajo del Gobierno desde el nivel central hasta los niveles subsiguientes. También se crea una plataforma de coordinación de donantes donde participa Ucrania como coordinador. Es importante para hacer esfuerzos internacionales y movilizarlos y así recoger los recursos que se necesitan. Hay que señalar que la reconstrucción de Ucrania también tiene que ser financiada con activos rusos. Rusia tiene que ser llevada a justicia por su guerra de agresión injustificada contra Ucrania. Las instituciones financieras europeas, tanto el BEI como el BERD, también intervienen en este esfuerzo. Hay que garantizar que desempeñen un papel importante en la reconstrucción de Ucrania, recuperación rápida y esfuerzos posguerra. Los dos bancos cumplen con su papel e intensifican su apoyo desde el primer día de la guerra.
El BEI también ha creado la iniciativa UE para Ucrania para favorecer la reconstrucción. La Comisión y el BEI están ultimando un acuerdo hoy mismo para que el BEI pueda dar 100.000 millones de euros frescos de apoyo a Ucrania con la garantía de la Unión Europea. Los gobiernos han decidido aumentar también el apoyo a capital para darle más fuerza a los esfuerzos y, valga la redundancia, de reconstrucción de Ucrania. El Comité Director para la Coordinación de la Plataforma de Donantes del 26 de mayo es también un catalizador para movilizar compromisos y promesas internacionales para el 2023 y más allá. También se mejora así la coordinación para las necesidades sobre el terreno. La próxima reunión se celebrará en una próxima fecha en Gerson. Hubo también una conferencia en Londres para la contribución del sector privado, donde se han desarrollado iniciativas de apoyo, lo que es bueno, pero tienen que ser esfuerzos complementarios. Las reformas que pretenden mejorar el contexto empresarial para la reconstrucción de Ucrania también está en marcha. Esto constituye un valor importante. Los sectores públicos darán garantías y aplicarán instrumentos de mitigación de riesgo, seguros, por ejemplo, con participación del sector privado para la inversión en Ucrania. Todo esto será sumamente importante para restablecer el comercio. La Comisión trabaja para lanzar también un mecanismo que apoye a las agencias de fomento de exportación o a los bancos de fomento que cooperan con empresas ucranianas. La falta de seguros para riesgos de guerra impide ciertas iniciativas privadas. Por eso estamos hablando con socios varios, Reino Unido, el BERT, para incentivar a través de la industria de los seguros políticas y pólizas de reaseguro. También hay un mecanismo multimillonario para las pymes. Señorías, es importante que los líderes se centren en Ucrania, no se olviden de ella para mostrar nuestro apoyo inquebrantable. La Comisión ha emitido una opinión que vamos a actualizar según despliegue sus esfuerzos Ucrania. Los avances en las reformas durante la guerra han sido impresionantes, pero todavía queda algo por hacer. La Comisión y nuestra delegación en Kiev cooperan con los interlocutores ucranianos sobre los temas pendientes. Hay que mandar un mensaje a Ucrania y a nuestros socios internacionales de que la Unión Europea está dispuesta a dar apoyo fiable y estable más allá del 2023. Desempeñamos un papel importante para la reconstrucción de Ucrania. Los esfuerzos tienen que ir de la mano de la voluntad de construir un país resiliente y moderno. La Comisión está haciendo propuestas que van a entrar también en la revisión a medio plazo del MFP. También es importante nuestra relación con la OTAN. La Unión Europea no tiene un papel directo en ello, pero está claro que tienen que construirse acuerdos creíbles para garantizar a la subsistencia de Ucrania y romper el ciclo de agresión ruso. Gracias. En nombre del Partido Popular Europeo tiene la palabra Rasa Yuknevichiene. Muchas gracias. Gracias, señor comisario, por su implicación personal. Después de Nova Kakhovka, tiene que quedar claro que tenemos que detener a este régimen terrorista de Putin. Tenemos que tomar medidas valientes para llegar a una paz duradera en Europa para las generaciones venideras. Esto exige derrochar aún más valentía de lo que hemos mostrado hasta ahora. A Putin le gusta que el mundo le tenga miedo, pues todavía no le hemos enseñado todas las lecciones.
Algunos países de la OTAN en Bucarest en su día no querían a Ucrania sobre el mapa. Ahora tenemos la posibilidad de corregirlo. Se ha aprobado ahora un plan para la entrada de Ucrania en la OTAN. Y las próximas cumbres en Vilnius de la OTAN deja expedito el camino a Ucrania para entrar en la OTAN. El proceso podrá iniciarse cuando termine la guerra y tiene que concluirse cuanto antes. ¿Por qué es esto especialmente importante? Una zona de seguridad gris del tamaño de Ucrania entre Europa y Rusia generaría una tensión permanente. Tiene que haber una presencia de fuerzas armadas bien equipadas en esa región que constituye un valor añadido para Europa. En tercer lugar, nos garantiza una paz estable en el continente europeo y, en cuarto lugar, evitará cualquier venganza o revancha rusa y un nuevo neoimperialismo ruso. No tengan miedo. Devolvamos a Putin a su lugar. No puede ser tiempos soviéticos. No tengamos miedo. Tomemos medidas valientes hoy. La dictadura de Putin no es el poder. Lo que es el poder es la libertad. Gracias. Muchísimas gracias. Doy la palabra al señor Márquez del Grupo SD. Un minuto. Gracias, señor presidente. Señor vicepresidente, señor ministro, el ataque bárbaro contra Ucrania que destruye y que se cobra vidas humanas con una destrucción sin parangón de la que somos testigos en Kiev. Ahora, con la voladura de presas poniendo en peligro miles de vidas, cometiendo un ecocidio auténtico con consecuencias durante muchísimos años, es una realidad. Nosotros en la Unión Europea y toda la comunidad internacional ofrecido apoyo incondicional más que nunca ahora en la reconstrucción después de la voladura de la prensa. Necesitamos que haya un proceso de recuperación auténtico. Necesitamos miles de millones, de billones para poder ayudar en esta reconstrucción, creando esa base jurídica, señor vicepresidente, para utilizar los fondos confiscados a Putin y a todo su régimen para la reconstrucción de Ucrania. Muchas gracias. Muchísimas gracias. En nombre de Renew tiene la palabra el señor Ostrevichus. Un minuto. Ucrania y su pueblo luchan por su futuro soberano. También defienden nuestros valores y libertades comunes. Al resistir la agresión destructiva de Rusia, Ucrania necesita no solo la ayuda de todos nosotros, sino también nuestro respaldo para convertirse en un miembro de pleno derecho de la comunidad euroatlántica, un miembro meritorio de la Unión Europea y la OTAN. La integración euroatlántica no es una compensación para Ucrania por el sufrimiento y las reformas que ha emprendido al ayudar a Ucrania a lograr la adhesión en esa comunidad. Nos estamos reforzando a nosotros mismos, estamos reconfirmando nuestra política basada en la construcción de alianzas entre democracias afines. El 2023 tiene que ser un punto de inflexión. El tiempo es oro. La incertidumbre y el retraso pueden ser sinónimo de crímenes de guerra en Nova Kakhovka. Y la agresión rusa debe ser disuadida y derrotada por nuestras políticas conjuntas coherentes. Tenemos que permitir que Ucrania aporte su contribución de miembro a la seguridad y prosperidad de la comunidad euroatlántica. Muchísimas gracias. En nombre de los Verdes tiene la palabra por tiempo de 2 minutos la señora Kramon Tobadel. Queridos colegas, Rusia es un estado de terror, ejecuciones masivas, bombardeos de clínicas de maternidad. No esperamos más que actos de terror de Rusia, pero lo que ha ocurrido ahora con la voladura de la presa de Kakhovka
es algo que nos deja horrorizados. Ucrania ya nos lo había advertido y eso es algo que también se ve en los vídeos donde vemos cómo Rusia ha atacado directamente esta prensa. Son los rusos los que controlaban esa prensa. Ha habido una explosión en el interior de la construcción. No ha habido proyectiles externos, como dicen los rusos. Son cobardes. Todos estos actos criminales solo merecen nuestro rechazo. Es un ecocidio el que se ha producido en Ucrania. Rusia está dictando que si nosotros no podemos quedarnos con la presa vosotros tampoco. Se queman y se incendian los bosques, se queman las centrales industriales, liberando sustancias tóxicas en los suelos, fósforo y otras armas químicas que se han utilizado, destruyendo la fauna, la flora, con minas que se han colocado en miles de kilómetros. Los animales han sufrido, han perdido la vida. En el zoológico de Kakhovka se han ahogado miles de animales. La presa se ha volado porque hay una retirada que hemos podido comprobar. Ahora el único objetivo es asolarlo todo. Esa es la línea de defensa y eso llevará al derrumbe del régimen de Putin. Este ecocidio, además de los otros crímenes, nos tiene que hacer llevar a acusar y a pedir cuentas a Rusia. Ucrania tendrá que volver a renacer, no solamente por el casi éxito de Ucrania contra Alemania en el fútbol, sino porque Ucrania va a ser un punto positivo y una victoria también para Europa. Gracias. Muchísimas gracias. Tiene la palabra la señora Fotyga, un minuto. Muchas gracias, señor presidente, señor vicepresidente. La voladura de la presa de Kakhovka ha puesto en evidencia esa cara del mal de la Federación Rusa. Señor vicepresidente, señora ministra, es de elogiar todo lo que han dicho en defensa de Ucrania, pero creo que lo que tenemos que hacer es intensificar aún más nuestros esfuerzos, puesto que vamos a necesitar mucho más para realmente ayudar a Ucrania a la hora de ganar la guerra. El destruir la presa de Kakhovka ha llevado al sufrimiento humano. Mis sentimientos están con el pueblo ucraniano, pero esto pone de manifiesto los nuevos métodos empleados por la Federación Rusa en esta guerra. Métodos asimétricos, evidentemente, y por eso apoyo firmemente lo que decía usted en su última frase, señor vicepresidente. La declaración de hoy. Tenemos que responder positivamente a la voluntad del pueblo ucraniano a la hora de adherirse a la OTAN y a la Unión Europea cuanto antes. No solamente será importante para su seguridad, sino para la seguridad de todos nosotros. Gracias. Muchas gracias. En nombre del IDE, señor Madison. Buenos días a todos. Estoy totalmente de acuerdo con los oradores de la presidencia de la Comisión. Hay que apoyar a Ucrania sin lugar a dudas. Me preocupa un poco más el tema de las sanciones, porque las sanciones pueden tener un efecto a largo plazo, pero nunca se ha ganado ninguna guerra contra Rusia con sanciones. He visto las cifras. La mayoría de las empresas occidentales siguen desempeñando sus negocios como si nada. Un 11% de empresas han abandonado Rusia. Así que el tema de las sanciones perjudica a ambas partes, pero no perjudica suficientemente a Rusia. Por eso hay una lógica clara. Tenemos que hacer más para ganar la guerra, más allá de las sanciones. Para reconstruir Ucrania hay que, primero, ganar la guerra. Eso es lo más importante. Y, en segundo lugar, tenemos que financiar a Ucrania para reconstruirse.
tiene que haber un control total de los fondos que se están utilizando, fondos del contribuyente europeo. No hay que olvidar que el problema de la corrupción no está solucionado. Así que creo que es algo a tener muy en cuenta. No hay duda de que tenemos que ayudar a reconstruir a Ucrania con fondos europeos, sí, pero con un control absolutamente transparente de los fondos. En tercer lugar, si realmente queremos ganar esta guerra y castigar al agresor, creo que, no es comprensible que el señor Macron dijera que no haría absolutamente nada para bloquear la participación de los atletas rusos en los Juegos Olímpicos en París, cuando sabemos perfectamente de los Juegos Olímpicos en Tokio que Rusia ganó 71 medallas y 45 se las llevaron miembros del ejército ruso, cuyos familiares están ocupando y luchando en Ucrania. Rusia siempre ha utilizado el deporte como parte de su propaganda. El deporte y las acciones militares están siempre vinculados. Y el año que viene, en los Juegos Olímpicos, no quisiera que Rusia hiciera lo mismo, que utilizara sus medallas para la guerra y que pretendieran que forman parte de una vida normal como si nada hubiera ocurrido y que puedan participar en esos Juegos Olímpicos. No me lo puedo imaginar. Los atletas ucranianos van a dar la mano a los rusos. Ese tiene que ser el mensaje inequívoco de la Unión Europea. Se corta el micrófono del orador. Por favor, puede acabar. El siguiente orador es el señor Scholz por tiempo de 2 minutos. Señor presidente, señor vicepresidente, presidenta del Consejo, tenemos que ser sinceros. Nadie puede decir cuándo el pueblo de Ucrania podrá volver a vivir en paz y seguridad. Cada nuevo día de guerra se cobran nuevos sufrimientos, nueva destrucción, y la voladura de la presa de Kajovka lo pone de manifiesto. Es la población civil la que se lleva la peor parte y expreso aquí mi solidaridad total con este pueblo. Aún así, señor presidente, sé que es importante ocuparnos ahora del tema de la reconstrucción. Los retos son gigantescos. Ahora la reconstrucción va a llevarse o devorar más del doble del PIB del país. Hay inversores como BlackRock que no se harán de rogar 2 veces. Que quede claro, después de la guerra no puede producirse ninguna venta. Quiero decir las cosas sin ambajes. Después de la guerra no puede hacerse simplemente procederse a unos saldos. Los agricultores tendrán que poder cultivando sus propias tierras. Pero ¿qué podemos hacer para el desminado? Ucrania necesita cambiar de las fuentes de energía y respetar el medio ambiente. Esa democratización podrán soportarlos todos los grupos de la población. Los jóvenes ucranianos estarán bien formados en el futuro, podrán seguir participando en un futuro donde ya no hay estructuras oligárquicas que se llenan en los bolsillos, donde ellos puedan participar. Son preguntas que se están decidiendo ahora mismo. La sociedad civil tiene que estar sentada en la mesa cuando se tomen decisiones sobre la reconstrucción de Ucrania. La ayuda financiera de la Unión no debe echar leña al fuego de la privatización. El primer paso tiene que ser el de asumir la responsabilidad de todas las comunidades, no solamente la Unión Europea, sino otros también. El Estado ruso tiene que someterse a un control serio. La reconstrucción tiene que ser un proyecto que dé esperanza al pueblo de Ucrania. Reconstruimos mejor. Esa es la exigencia que hay que tomarse en serio. Muchas gracias. Tiene la palabra el señor Radachowski. 1 minuto. Na východnom fronte horia nemecké tanky. El frente oriental se ve atacado
Los habitantes de Crimea, de Donetsk, Lugansk, están luchando por su territorio, pero lo que estamos viendo es que hay miles de personas que mueren. ¿Y qué hacen los anglosajones? Se están preparando para las vacaciones en Cerdeña, en otros territorios también, en otras regiones. En Estados Unidos se hacen nuevas películas y se están preparando para la entrega de los Oscar. Y Ucrania, pues que se sigan matando. Es ese sueño histórico de los anglosajones. Vamos a acabar con Rusia, vamos a obtener control sobre Crimea y los puertos. Pero hay que acabar con esta agresión. Entiendo que tengamos que iniciar un proceso de negociación en pro de la paz. Hay que acabar con esta locura porque el pueblo eslavo se lo merece. Ese tipo de situaciones no puede repetirse en el futuro. Lo digo claramente, sin emociones. Todos sabemos cuáles son los motivos de esta guerra, aunque no queramos admitirlo. Gracias por su atención. Muchas gracias. Señor Sikorski, 1 minuto y medio. Señor presidente, comisario, señoras y señores, muchas gracias, señor comisario, por su presentación. Somos una confederación y las contribuciones de las instituciones europeas tienen que sumarse a las contribuciones de los países miembros. Tenemos que actuar con urgencia cada vez mayor. Estamos escandalizados ante lo que ha ocurrido con la prensa, que se une a la lista de acusaciones contra Rusia en La Haya o donde nos reunamos, en cualquier tribunal internacional. Eso tiene que hacernos pensar, sobre todo dar que pensar a aquellos que piden negociación con Putin. ¿Realmente quieren poner en manos de alguien que ha causado este terror su propia seguridad? No. La negociación real la hacen los soldados valientes. Que Dios les bendiga. Espero que puedan negociar para llegar hasta las fronteras internacionales del Estado eslavo, Ucrania. Sven Mikser kungam 1 minūte, lūdzu. Muchas gracias, señor Sikorski. 1 minuto, señor Mikser. Brevísimamente, la destrucción va a ser un proceso muy largo, pero no podemos esperar a que Ucrania haya ganado la guerra. No, hay que actuar ya. Rusia tiene que pagar por todos los daños causados. En el interín hay que buscar soluciones para utilizar esos fondos congelados para la reconstrucción. La reconstrucción va a ser una empresa gigante. Necesitamos toda la participación de la sociedad civil de Ucrania y de toda la comunidad internacional, así como de nuestra Unión. El esfuerzo de reconstrucción no debe distraernos de la necesidad creciente de una ayuda militar a Ucrania. La contraofensiva de recuperar tierras en Ucrania está empezando. Y durante los enfrentamientos actuales, las tensiones aumentarán. Hay que actuar con decisión, con la integración euroatlántica de Ucrania. Es la única manera de garantizar la seguridad de Ucrania y de Europa de manera sostenible. Nathalie Loiseau, kundze, 1 minūte. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Commissaire. Muchas gracias, señora Loiseau. Estamos preparando la reconstrucción de Ucrania, pero Rusia sigue con su obra de destrucción. Cada día lo vemos con campos minados y destrucción. Zaporilla se ve ocupada por Rusia, que ha introducido material militar. Con la voladura de la presa vemos que la seguridad de la central está en peligro. Hablemos de esta presa. Fue ocupada por Rusia y unos días antes de su voladura, Rusia decidió prohibir todo tipo de investigación en un caso similar. No hay investigación en el margen occidental del Dnieper. Se retiran a
todos los miembros de los equipos de rescate que no pueden ya tener acceso. Recuerden cuando se nos dijo lo mismo en 2014. Un avión fue derribado en el sur de Donbass. Nadie sabía lo que había ocurrido, pero unos años más tarde vimos que Rusia estaba implicada. Decidimos alejar y mirar hacia otro sitio, pero ahí están las consecuencias. Rusia tiene que pagar por la reconstrucción de todo lo que ha destruido. No hay otra salida. Muchas gracias, señora Hautala. Tiene la palabra por tiempo de 1 minuto. Queridos colegas, la semana pasada el presidente Zelensky convocó una reunión remoto con unos 50 líderes medioambientales después de la destrucción de la presa de Nova Kakhovka y pidió a todos los participantes que llamaran la atención a nivel internacional de estos actos que son un crimen de guerra. Las acciones del agresor ruso son un ecocidio. Ya saben ustedes que nosotros en esta Cámara hemos pedido que el ecocidio forme parte de la legislación europea, desbrozando un camino hacia un mejor reconocimiento y condena del ecocidio bajo derecho internacional. Hay que hacer todo lo posible para asegurar la responsabilidad de estos crímenes horrendos. Gracias. Dziękuję, panie przewodniczący, panie komisarzu. Martwi mnie to, że 500 dni po rozpoczęciu wojny Komisja ciągle zastanawia się, kiedy i jak pomóc Ukrainie. Nie można czekać na zakończenie wojny. Trzeba po pierwsze przedstawić jasną perspektywę członkostwa w instytucjach transatlantyckich. To wzmocni determinację obrony. Po drugie, pomóc państwom europejskim przekazać Ukrainie zamrożone pieniądze oligarchów. Po trzecie, wszelkie pieniądze z afer, takich jak Qatargate, przekazać Ukrainie. I ostatnie, po czwarte, należy pomóc państwom, które pomagają. Por ejemplo, deberíamos también apoyar a aquellos países miembros que ayudan a Ucrania. Y lo que no tenemos que hacer es darles puñaladas en la espalda, sino que lo que tenemos que hacer es ayudarlos a reconstruir. Gracias, la señora Bonfrisco. Presidente. Muchas gracias, presidente, ministro, comisario, colegas. Estamos viviendo un momento sin precedentes para la seguridad euroatlántica. Una seguridad que no puede existir sin un Báltico, sin un Ártico o sin un Mar Negro seguro, por no hablar de un Mediterráneo y una África seguros. Pero Rusia ha invadido un Estado soberano y euroatlántico y ha trastornado muchos aspectos de la seguridad. Y Rusia tiene un cómplice en eso, China, un cómplice pues muy poderoso. Y en esta coyuntura geopolítica seguimos convencidos con la necesidad de apoyar con urgencia a Ucrania y aumentar su capacidad de combate a largo plazo. Amigos ucranianos, los rusos no han podido ganar sobre el campo de batalla y, por tanto, quieren que todo el mundo se muera de frío, luego que se muera bajo esa lluvia de misiles, y ahora lo que quieren es acabar con su agricultura. Pero vuestra resolución y decisión en la resistencia nos vuelve a impresionar y conmover y nos reafirma en nuestra postura de estar a vuestro lado para acabar con cualquier tipo de violencia y de delitos de lesa humanidad.
porque sin duda todo el mundo civilizado llora ahora. Vārds Ozlem Demirel kundzei pusotrai minūte. Gracias, señora Demirel. 1 minuto y medio. Herr Präsident, Kolleginnen und Kollegen. Gracias, señor presidente. Señorías, ¿se enteran? Están hablando aquí de la reconstrucción de Ucrania, de la integración eurotransatlántica, mientras que en Ucrania ahora se está librando una guerra que adquiere cada vez dimensiones más brutales y están debatiendo aquí sin lanzar ninguna iniciativa para el término de la guerra. Y lo hacen, por ejemplo, abortando todas las iniciativas diplomáticas de paz que hubo de Brasil, de África, de China o del señor Guterres. Las barren de la mesa y no solo eso, sino que echan leña al fuego dando armas a Ucrania y diciendo a los europeos que se aprieten el cinturón. Señorías, ¿de verdad creen que van a poder integrar a Ucrania en la OTAN o en la Unión Europea? Mientras que ahí se está librando una brutal guerra, tienen que hacer algo para que termine la guerra. Y una cosa les digo muy claramente, la OTAN no es parte de la solución, es parte del problema. Estados Unidos está diciendo ya hoy que no solo va a apoyar a Ucrania, sino que la va a reconstruir y reorganizar. Vamos a ver de dónde sacan este derecho de que Ucrania no se organice ella sola. Sí, Rusia está librando una guerra condenable que conculca el derecho internacional, pero es que Rusia hace lo que la OTAN hizo antes en Yugoslavia, en Afganistán y en otras partes del mundo, con las mismas mentiras. Así comenzó la guerra de Rusia. Y les digo una cosa, señorías, ustedes quieren que la población en Europa se acostumbre a la guerra. Por esto hay iniciativas como las que vemos aquí. Mientras más dure la guerra, más aumentará y se corta el micrófono y los intérpretes no oyen nada más. Gracias. Tiene la palabra ahora el señor Uhrik. 1 minuto. Muchas gracias, colegas. La política europea se ve dominada por los intereses estadounidenses. Porque aquí, en vez de tratar problemas europeos, continuamente tratamos el tema de Ucrania, hablamos de la necesidad de integrar a Ucrania en la Unión, de ayudarlos. No sé, en cualquier momento pienso que cuando vaya a la oficina y abra la puerta, me encontraré con Zelensky. Parece que su prioridad es Ucrania. ¿Cuándo pensaron por última vez en la prioridad de nuestros ciudadanos? Pobreza, inflación, crisis energética. Lo único que hacemos es ayudar a Ucrania. Y nuestro gobierno se está preparando para eso también, con un nuevo manifiesto, de nuevo, para hablar sobre Ucrania. Yo creo que lo que tenemos que hacer es pensar en nuestros estados nacionales y no solucionar los problemas de todo el mundo, sobre todo no aquellos que nosotros no hemos causado. Gracias. Gracias, señor Kubilius. 1 minuto. Dear colleagues, let me be blunt. Gracias. La guerra no se inició solo tras la agresión rusa, sino también por los errores geoestratégicos que nosotros cometimos en el pasado. Dejamos a Ucrania durante años en una zona gris, sin una perspectiva clara para integrarse en la OTAN o en la ONU. Y eso tentó a Putin a actuar y a pensar que podía hacer una nueva Bosnia de Ucrania. Ahora tenemos que enmendar el tiro. Un tiro que se ha cobrado miles de vidas ucranianas. Ucrania, tras la guerra, tiene que ser miembro de la Unión Europea y tiene que empezar a negociar a finales de este año para poder concluirlas antes de que termine esta década. Es la única manera de conseguir una paz sostenible en el continente europeo. Tenemos que acabar con esas zonas grises en Europa. Y eso ayudará también a que Rusia vuelva a la normalidad y a la democracia. Gracias. Gracias. Tiene la palabra el señor Pizzula. 1 minuto. Muchas gracias, presidente, colegas. Rusia vuelve a demostrar que para conseguir sus objetivos le va bien cualquier cosa. Y cuando a sus objetivos los amenazan,
se vuelven aún más agresivos y violentos. Con esa destrucción de la presa de Nova Kakhovka no solo ha habido una crisis humanitaria, social y económica, sino también ecológica. Por lo tanto, apoyamos a las Fuerzas Armadas ucranianas y esperamos que en los próximos días tengamos buenas noticias del frente. Tenemos que tomar, por tanto, medidas concretas para renovar Ucrania. Yo estoy a favor de la iniciativa del Consejo de Europa para contar con un registro de los daños producidos por la agresión rusa. Yo espero que esos dos Estados miembros que faltan de la Unión Europea al final se pongan de acuerdo sobre esa iniciativa. También estoy de acuerdo con que los bienes rusos incautados se utilicen para la reconstrucción y nosotros tenemos experiencia en Croacia sobre eso. Nosotros sabemos qué es lo que fue bien y qué es lo que no fue bien con la reconstrucción. Sin duda, la reconstrucción de Ucrania tendrá éxito si tiene en cuenta la necesidad de un proceso transparente, inclusivo desde el punto social y que tenga en cuenta todas las instituciones. Gracias. Gracias, señor presidente, señor comisario, señora ministra. Buenos días a todos. La voladura de la presa de Nova Kakhovka es el enésimo ejemplo de la brutalidad que se está librando contra Ucrania. Tenemos que actuar de manera más enérgica y más rápida, lo decía el comisario. Estamos ahora ante el desastre o la catástrofe más importante desde la explosión de Chernóbil. Y estamos ahora al mismo tiempo preparando el 11º, que se dice pronto, 11º paquete de sanciones. ¿De verdad cubrimos todo? Tenemos que detener los crímenes, tenemos que ampliar la lista de sanciones también a los diamantes. Y lo digo como belga, y no solo los diamantes de la sangre. Tenemos que tener en cuenta lo que pasa con el señor Navalny. Pero es que todavía hay muchas empresas que soslayan las sanciones. Y finalmente, que no menos importante, ¿cuánto tiempo más tenemos que esperar hasta que se constituya el Tribunal de Guerra para conocer de estos crímenes? Gracias. Gracias, la señora Toussaint, un minuto. La pire catástrofe environnementale en Ucrania depuis Tchernobyl. Esta es la peor catástrofe natural después de Chernóbil en Ucrania. Así han calificado la destrucción de la presa de Nova Kakhovka. Además, el cauce del río ha aumentado en 6 metros, 5.000 kilómetros de terreno inundado, 11 parques naturales y tantos otros terrenos protegidos, con metales pesados, fertilizantes, que podrían llegar hasta el Mar Negro, donde desde el inicio del conflicto muchísimos delfines se han encontrado muertos. También combustibles se han vertido. Y no olvidemos el riesgo que presenta la central nuclear de Zaporizhzhia. Esta voladura es un ecocidio. Y es que además en el artículo 441 del Código Penal ucraniano se recoge este delito. Nosotros respondimos a Ucrania, a su petición de la adhesión a la OTAN y a la Unión Europea. También pidió que les ayudáramos y lo hemos hecho. Y ahora pide que reconozcamos este delito de ecocidio. Hay que hacerlo. Gracias, señor Vondra, un minuto. Buenos días. Lo hemos oído muchas veces, pero tenemos que repetirlo incesantemente. Ucrania está luchando en nuestro nombre también. Y justamente por estar luchando con tanto valor en nuestro nombre, nosotros tenemos el deber de ayudarlos en esta lucha. Tenemos que ayudar a Ucrania tanto desde el punto de vista militar, como político, como económico y moral. Se acercan en el Consejo de Europa y en la OTAN unas discusiones muy importantes y Ucrania necesita una perspectiva de futuro. No solo necesita armamento,
que estamos acertadamente enviándoles, tampoco le basta nuestra ayuda económica, sino que necesitan una perspectiva, a saber que tienen un lugar con nosotros en la Unión Europea y en la OTAN. Recordémoslo cuando nos vayamos a reunir en esas organizaciones. Hay que ayudar a Ucrania. Gracias, el señor Mariani. El martes 6 de junio explotó la presa de Nova Kakhovka. Inmediatamente se acusó a Rusia de ese drama que condeno, sin duda. Pero este Parlamento parece que no aprendió nada tras las acusaciones que se hicieron por lo que pasó en el Nord Stream. Acusaron enseguida a Rusia cuando queda claro, parece que ha sido Estados Unidos. Según la CIA, esta operación la habían preparado las fuerzas ucranianas en junio del 2022. ¿Y qué pasa con el resultado de las distintas investigaciones que se han incoado en distintos países? En fin, nada se ha conseguido dilucidar. Ustedes son los buenos soldados de una hipotética comunidad euroatlántica, pero es que no existe, ni en el caso de la Unión Europea ni en el caso de Ucrania. Estados Unidos nos tolera mientras cumplamos con su línea. Si la iniciativa de paz que nosotros apoyemos el día de mañana en Ucrania, este lazo Washington lo rompería enseguida. Así que seamos independientes en Europa y busquemos una solución pacífica. Gracias. Tiene la palabra el señor Gyöngyösi. Tisztelt képviselőtársaim! Amikor egy ország újjáépítéséről Gracias. Cuando hablamos de reconstruir un país, nos imaginamos infraestructuras, edificios, puentes, quizás también indicadores económicos. Pero yo opto por políticas en torno a la dignidad humana. Yo creo que tras la derrota de Rusia tendremos que apoyar a Ucrania en la reconstrucción de la misma manera que les hemos ayudado a defenderse de los invasores. Pero tenemos que entender que lo que hay que reconstruir no es solo la infraestructura material, sino también esas vidas rotas. Hay millones de personas, por ejemplo, veteranos de guerra o mujeres violadas, niños sin padres, o sea, personas traumatizadas que necesitan nuestra ayuda para salir adelante y para construir una sociedad democrática. Y eso es fundamental porque es un prerequisito para que se integren en la comunidad euroatlántica. Así que no abandonemos a Ucrania ni físicamente ni mentalmente. Gracias, la señora Kalniete, un minuto. Gracias, comisario, colegas. Esta voladura es un delito muy grave, sin duda. Los diputados de la Duma, las emisiones propagandísticas piden que se pide que se destruya la presa de Ucrania. Todo esto hace que se ponga en peligro la central nuclear y se ponga en peligro a toda la población. Creo que ha llegado el momento de darnos cuenta de que esto es una guerra de todo el pueblo ruso, de su gran mayoría. Creo que es importante que ofrezcamos un plan claro a Ucrania que les permita saber cuándo y en qué momento pueden unirse a la Unión y a la OTAN. Creo que es importante darnos cuenta de ello. Ucrania no está a la altura militarmente de hacer frente a los ataques rusos. Tenemos que apoyar a Ucrania también con aviones de combate.
Gracias. En la palabra el señor Cimoszewicz. Na ogromną pomoc w odbudowie kraju. Dzisiaj bronią siebie, ale bronią także nas. Ucrania y los ucranianos se merecen nuestra ayuda porque cuando se defienden, nos defienden también a nosotros. Y eso es un imperativo moral. Pero sin ayuda considerable, Ucrania va a ser un foco de desestabilización en Europa. Los mejores planes de reconstrucción no pueden funcionar sin fondos. Y esos fondos tiene también que sufragarlos Rusia, pero sin un cambio de régimen me parece difícil imaginar que Rusia acepte algo así. Occidente está claro que tiene que cubrir parte de esos gastos, pero lo tiene que hacer Rusia también. Además, parece que utilizar esos bienes confiscados se antoja complicado. Tenemos que orientarnos más al derecho internacional. También nos tenemos que orientar hacia esa carta de la ONU que nos puede ayudar. Gracias. Señor Cholos. Ministra, vicepresidente, la reconstrucción de Ucrania pasa por ayudarlos a la adhesión a la Unión Europea. Y la reconstrucción obviamente pasa por inversión en infraestructura. Pero no olvidemos algunos sectores industriales, económicos importantes para el país, entre ellos el agroalimentario. Habrá que ayudar a Ucrania a recuperar su capacidad productiva y también habrá que ayudar al sector a alinearse con el mercado europeo y la legislación europea. Y en ese sentido, la Unión Europea tiene que estar preparada para integrar no solo a un país normal, sino a un país que es líder en el sector agroalimentario por lo que respecta a muchos productos. Y si no estamos preparados, puede haber distorsiones tanto en Ucrania como en la Unión Europea. Por lo tanto, empecemos a prepararnos ante esa reconstrucción, no solo invirtiendo en Ucrania, sino reformando nuestras políticas, entre ellas la PAC, para estar listos para este proceso tan complicado. Gracias. Tiene la palabra el señor Sergei Lagodinsky. Mientras que ayer en Rusia se celebraba el Día de Rusia, una fiesta nacional, extensamente, Rusia al mismo tiempo continuaba bombardeando a Ucrania, bombardeando a los rescatadores que venían en pequeñas lanchas a sacar a personas de las zonas inundadas, personas que no pretendían más que ayudar a otros, solitos. Tan solo en un pequeño pueblo hubo 3 rescatadores muertos y 10 heridos. La maquinaria de la propaganda rusa trata de hacer que caigamos en esta trampa de círculo vicioso de acusaciones mutuas. Pero seamos claros, sin Rusia no habría esta catástrofe. Sin la invasión rusa, hoy no habría estos crímenes intencionados, deleznables, y no habría muertos flotando en las aguas, ahogados. Rusia es responsable de todo lo que está ocurriendo en los territorios ocupados y por todo lo que no se hace. Rusia es responsable de todos los crímenes contra el ser humano y la naturaleza. Tenemos que apoyar al gobierno ucraniano, tenemos que intensificar, duplicar, triplicar la ayuda y tenemos que darle esperanza a las personas en estas zonas de que pronto serán europeos y europeas. Gracias. Gracias. Tiene la palabra el señor Krasnodebski. Muchas gracias, señor presidente. Todavía no se atisba el término de la guerra, pero ya estamos pensando en la reconstrucción de Ucrania. No tengo ninguna duda acerca de nuestro potencial económico y nuestra voluntad de invertir en Ucrania, pero es que tengo otra pregunta. Políticamente, ¿estamos dispuestos a no cometer errores? Estoy leyendo un libro que se llama Moscow Connection, en alemán, y me pregunto si los alemanes ya se han
deshecho de la dependencia de Rusia, porque muchas personas que se mencionan en este libro todavía están en la política. Y no estamos todavía con las cosas muy claras. En Polonia se va a crear, por otra parte, una comisión de investigación de la influencia rusa en Polonia, pero sabemos que había influencia rusa. Antes de construir Ucrania tenemos que aclararlo. El señor Nistor. La señora Fritzon. Tack, herr talman, kommissionen och rådet. Ja, Rysslands krig mot Ukraina. Muchas gracias, señor presidente. Consejo, Comisión. La guerra de agresión contra Ucrania continúa. Esto no es óbice para que se ayude a Ucrania en su reconstrucción. Al contrario, tenemos que iniciar el trabajo ahora. La voladura de la presa de Nova Kachovka ha causado terribles inundaciones, ha obligado a miles y miles de personas a la huida. Ha habido mucha destrucción medioambiental, técnica, humana. Estamos tratando de ayudar a Ucrania para que sea más resiliente. Queremos ayudar sobre todo a las mujeres y a los menores, los más afectados por la guerra. Y tenemos que apoyar a Ucrania no solo con palabras, sino también con hechos, contribuyendo a su reconstrucción para que pueda construirse una Ucrania libre y resiliente, que pueda aspirar a entrar en la Unión Europea. Gracias. Gracias. Tiene la palabra el señor Kuchuk. Estamos hablando de una ocupación ilegal y del sufrimiento de personas inocentes. La voladura ha creado desastres para miles de personas. El impacto medioambiental es desastroso. Necesitamos permitir que la IAEO entre en la planta nuclear de Zaporilla, porque el impacto se haría sentir más allá de las fronteras de Ucrania. No podemos detener nuestro apoyo a Ucrania. Tenemos que ofrecerle una perspectiva de integración euroatlántica. El valiente pueblo de Ucrania tiene que ganar la guerra, se lo debemos. Y no solo con palabras de solidaridad, sino con pleno apoyo para la reconstrucción y su desarrollo. Gracias. El señor Francisco Millán Mon. Quiero empezar yo también mi intervención condenando el ataque ruso a la presa de Nova Kachovka, un ataque que ha creado una catástrofe medioambiental y humanitaria sin precedentes. Es una muestra más de la brutalidad de la agresión rusa y su total falta de escrúpulos. Pero quiero referirme a otros puntos que van a ser objeto de la resolución que votaremos. Lo más urgente, me parece, y lo más imprescindible es seguir ayudando a Ucrania, también con armas y municiones, para que haga frente con éxito a la agresión rusa y asegurar la supervivencia del país. Ucrania vive momentos que parecen decisivos y debemos preparar el paquete global de recuperación, como pide la resolución que vamos a votar. También es importante reforzar las sanciones a Rusia y conseguir que efectivamente se cumplan y evitar que terceros países le ayuden a eludirlas. Sé que el Consejo está en ello. Y termino en tercer lugar. La adhesión de Ucrania a la Unión Europea debe seguir sus pasos, sin perjuicio de las reformas institucionales que aconseja la ampliación a los países los balcánicos y al este de Europa. Gracias. Timo Völken tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Señorías, con la voladura de la presa somos testigos de una escalada más de las tropas de Putin, otro crimen atroz de guerra en nuestra vecindad.
que lleva a una catástrofe humanitaria y le añade una catástrofe ecológica. 150 toneladas de aceite de la planta hidráulica han entrado en el agua, se han inundado gasolineras, depuradoras que hacen que toda la zona quede ahora inhabitable. Se ha destruido un parque natural. Los peces en la región han muerto, las reservas de agua potable están desapareciendo, grandes partes del terreno cultivable no se puede utilizar y también corre peligro la refrigeración de Zaporilla. Son excesos de una locura imperialista y por lo tanto tenemos que apoyar a Ucrania y velar porque estos crímenes medioambientales se lleven a juez. Tiene la palabra el señor Andrews. Gracias. Yo quería centrarme en algunos aspectos de respuesta humanitaria. Hay algunos puntos en los que nos hemos equivocado en la respuesta humanitaria y es que no hemos sido capaces de financiar directamente organizaciones humanitarias locales. Directamente, quiero decir. Menos del 10% de la ayuda ha ido a organizaciones humanitarias ucranianas, a pesar de que son las que más cerca están de las comunidades donde pueden actuar rápidamente y de manera adecuada, culturalmente hablando. Además, son los que asumen más riesgo. De los 134 trabajadores humanitarios que murieron en el 2022, solo 2 son ucranianos. Ucrania es parte de la comunidad euroatlántica y tendrían que estar aquí con nosotros. Pero eso también hay que confiarles el que organizan la respuesta humanitaria. El señor Jordanov. Muchas gracias. Después de la reconstrucción posguerra, en la Segunda Guerra Mundial se empezó con la desnazificación. Para que Ucrania pueda recuperarse exitosamente tiene que ser desrusificada. Los miles de millones que se van a invertir para la reconstrucción de Ucrania no deberían ir a empresas rusas o oligarcas. Ahora hay que buscar herramientas para obligar a Rusia para que paguen por la agresión cometida. El proceso de recuperación de Ucrania va a llevar a una guerra fría a largo plazo con Rusia y Rusia va a verse excluida y bloqueada en muchos ámbitos. Por experiencia sabemos que la adhesión a la OTAN tiene que preceder la adhesión a la Unión Europea porque necesitamos primero garantías de seguridad. El señor Glucksmann. Merci, Monsieur le Président. Chers collègues. Gracias, señor presidente. Señorías, la apuesta de Putin es que nos acostumbremos a sus crímenes. Él cuenta con que caigamos ante la tentación de volver a la normalidad. Pues digámosle que no habrá una vuelta a hacer más de lo mismo, a la rutina. No puede ser. Hay un sacrificio que no estamos dispuestos a hacer, a saber, vender una nación soberana por entregas de gas. Tenemos que decírselo a Putin. Todavía recuerdo la sonrisa orgullosa de Angela Merkel y Nicolas Sarkozy en 2008 en la cumbre de la OTAN, donde decían que habían templado a Rusia y habían presentado un plan de acción de la OTAN para Georgia y Ucrania, y que para no asustar a Rusia, pues que no iban a llevarse tanques a Georgia. Pero es que cada vez que hemos cedido 1 milímetro, él lo ha ocupado. Tenemos que actuar de manera muy clara. Cada país tiene que poder definir su destino.
y la Unión Europea está a su lado para que se integre en la familia euroatlántica. Thank you. As we enter 465th day of Russian invasion of Ukraine, estamos en el día 465 de la guerra que amenaza la integridad de Ucrania, pero nuestro apoyo es inquebrantable. Vemos el sacrificio diario de Ucrania. Rusia ha procedido a la voladura de una presa que ha puesto en peligro la vida de miles de personas. Ha causado una catástrofe humanitaria y pone también en peligro a la planta nuclear de Zaporilla. Esto no solo es una violación del derecho internacional, sino que también provoca un desastre ecológico con consecuencias a largo plazo en la región. Aplaudo la ayuda del Mecanismo Europeo de Protección Civil, que actúa en todo el planeta como embajador de los valores europeos. La Unión Europea contribuye sustancialmente a reforzar la resiliencia de Ucrania. Se necesita más apoyo, ya lo sabemos, para reconstruir el país. Interrumpe el presidente. Mareks Belka būs nākošais runātājs 1 minūtē, lūdzu. El señor Belka. Muchas gracias. Hay que lanzar el proceso de reconstrucción de Ucrania cuanto antes. Es difícil imaginarse esto cuando el ejército ruso todavía está ocupando Ucrania. ¿Podemos hacer algo ahora? Pues sí. Podemos hacer 3 cosas que se me ocurren. Primero, tenemos que trazar una senda de adhesión estable y clara para Ucrania a la Unión Europea, con las ayudas que corresponden. Luego, hay que insistir en que se combata la corrupción y se cree un contexto estable para el capital privado. Y, en tercer lugar, hay que reducir dramáticamente la gran deuda externa de Ucrania para que todo esto pueda ser realidad, que todo esto ocurra. Señorías, pasamos ahora al turno libre de palabra. Tengo 8 peticiones de palabra. Pido a todos y todas que se ciñan estrictamente a 1 minuto de tiempo. Ludes Masilis tiene primero la palabra. Muchas gracias. Los actos de Rusia son inmorales, inhumanos, inaceptables. Las personas pacíficas se ven forzadas a vivir en zonas de guerra sin tener acceso a los recursos. Desde Naciones Unidas y otros organismos internacionales se ha denunciado todos estos actos desde el inicio de la guerra. Ahora con la voladora vemos cómo llegan las sustancias tóxicas también al Mar Negro, a la desembocadura. Ha habido incidentes repetidos que se han producido. El agua anega toda la región. Podemos utilizar el término de ecocidio. Llevamos decenios sin ver algo similar. Rusia tiene que llevar la responsabilidad y asumirla por estos crímenes. Siguiente orador tiene la palabra el señor Domènec Ruiz de Besa. Muchas gracias, señor presidente. La voladura de la presa de Nova Kajovka, se ha dicho, constituye una catástrofe ecológica y humanitaria y es también, en mi opinión, un síntoma de la desesperación de las Fuerzas Armadas rusas que, ante el inicio de la contraofensiva de primavera por parte de Ucrania, han recurrido a este crimen de guerra
para tratar de sostener sus defensas. Esto nos recuerda que tenemos que seguir prestando todo el apoyo militar y armamentístico a Ucrania para que esta contraofensiva sea exitosa. Al mismo tiempo, tenemos que avanzar con las sanciones. Es fundamental aprobar el paquete 11º de sanciones y, sobre todo, establecer sanciones secundarias para que terceros países no puedan ayudar a Rusia a circunvalar nuestras sanciones. Muchas gracias. Michal Vecik. Ďakujem za slovo. Rusko pácha na Ukrajine terorizmus a ekocídu. Gracias, presidente. Rusia ha cometido un ecocidio y es terrorista en Ucrania. Hay millones de litros de agua que se han cobrado vidas y que está deteriorando todo el entorno, está contaminando el Mar Negro y las zonas protegidas. La biodiversidad se ve amenazada gravemente. Una catástrofe, un ecocidio y otros crímenes contra la naturaleza que no habrían tenido lugar si no hubiera tenido lugar la ocupación, la guerra de Rusia contra Ucrania. El régimen de Moscú tiene que llevarse a la justicia por estos crímenes de lesa humanidad, por estos ecocidios. La reconstrucción de Ucrania no sería posible y tendremos que ofrecer nuestra ayuda. La señora Silvana González tiene la palabra. La europea y en concreto la ayuda humanitaria hemos estado desde el principio de esta terrible guerra. Hemos sido capaces de atender las necesidades de Ucrania sin desatender otras grandes crisis olvidadas. Pero esta crisis se está prolongando y se necesitan acciones a mediado y a largo plazo tras la terrible situación de este ecocidio producido. La ayuda humanitaria necesita más dinero, necesita financiación innovadora, nuevas fuentes de financiación para atender, como por ejemplo la incorporación del sector privado con mecanismos de seguimiento y control, también mecanismos de seguimiento y control para que los Estados miembros cumplan con las contribuciones a las que se comprometen y la obligatoriedad en las contribuciones de manera proporcional. También la utilización de los derechos especiales de giro, como se lleva pidiendo desde hace muchos años, para paliar estas necesidades. También los fondos confiscados. Ucrania es un buen ejemplo donde abordar el triple nexo, la ayuda humanitaria, el desarrollo y la construcción de paz a la vez. Muchas gracias. Billy Kelleher. La presa de Nova Kakhovka indica lo que ha ocurrido desde la invasión ilegal de Rusia. Ha habido actos catastróficos de destrucción contra la población civil, una carnicería, violaciones masivas. No nos sorprende que Punis y sus compinches destruyan esta presa con miles de hectáreas anegadas, destruyendo hogares, destruyendo la naturaleza. No debe sorprendernos. Necesitamos una respuesta inmediata humanitaria, pero hay que asegurarnos de que hay que aumentar las sanciones contra Rusia, hay que congelar los activos de sus compinches, de los oligarcas, de todos los rusos, en la medida de lo posible, bajo el derecho internacional público, porque creo que hay que pedir cuentas ante los tribunales para respetar a la población ucraniana. La infraestructura hay que reconstruirla a corto, medio y largo plazo para que los ucranianos puedan seguir viviendo en su propio territorio. Mick Wallet. Gracias, presidente. Los daños son devastadores. Ciudades, municipios han dejado de existir. Hay que reconocer que estos municipios estaban en territorios donde había oligarcos que hacían lo que querían con su propio capital. El gobierno prooccidental se abrió las puertas a programas de privatización y ha sido el BERT, el FMI y el Banco Mundial que han ayudado en estas acciones. Zelensky ha acelerado el proceso
hacia la privatización, pero se ha restringido la venta de los territorios a los extranjeros y ahora gran parte de las riquezas están en manos de Occidente. 12 billones de dólares que están en manos de las grandes empresas. Se corta el micrófono del orador. Speaker is Jozas Olekas. The floor is yours. Señor Oleksin tiene la palabra. Ačiū, gerbiamas pirmininkė, gerbiamas komisijos nariai, mėly kolegos. Señor comisario, colegas, cada vez que hablamos de Ucrania, de su futuro, tenemos que ser conscientes de que hablamos del futuro de Europa, porque si no hay una paz duradera en Ucrania, no vamos a tener esa paz duradera en Europa tampoco. Cada día de retraso nos dice y nos habla de esa brutal agresión de Rusia contra Ucrania, los equipos militares que se usan, actos terroristas con la voladura de la presa, la inundación de los territorios cercanos. Tenemos que ofrecer armas y financiación a Ucrania, pero castigar también la agresión, ofreciendo una perspectiva clara a Ucrania en su senda hacia la OTAN y la Unión Europea. Tenemos que empezar con las negociaciones de la adhesión de Ucrania y ofrecerles la invitación a que puedan formar parte de la OTAN. Gracias, presidente. El apoyo europeo a Ucrania tiene que ser inmediato, a la altura y con perspectiva. Hemos tomado buenas decisiones, pero tenemos que ser más rápidos y coherentes. Y de cara a la reconstrucción, enviamos varios mensajes. En primer lugar, los refugiados tienen que poder volver antes a su país. No olvidemos que 7 millones de personas han caído bajo el umbral de la pobreza en Ucrania actualmente. Por lo tanto, ayudémoslos. Y en tercer lugar, tenemos que seguir apoyando a Ucrania hasta que venza en esta guerra, porque Putin solo respeta la fuerza. Así que tenemos que ejercer fuerza y también fuerza económica. Muchas gracias. Ahora me gustaría dar la palabra a la Comisión para poner punto final a este debate. Señor presidente, muchas gracias por el debate de hoy. Me complace que haya tantos que hayan intervenido en pro de Ucrania. Claro que tenemos que apoyar a Ucrania hacia la victoria, la única manera de acabar con la guerra brutal de Rusia y asegurar que Europa esté segura. Apoyamos a Ucrania, buscamos una paz duradera en Ucrania respetando la soberanía, la independencia y la integridad territorial de Ucrania. Sus contribuciones de hoy apuntan a una reconstrucción de Ucrania y lo tendré muy en cuenta en la próxima conferencia en Londres del 21 de junio. La Unión Europea permanecerá apoyando a Ucrania el tiempo que haga falta con un apoyo financiero, comercial y humanitario. La Unión Europea ha ofrecido ya el estatus de candidato a este país y en el futuro habrá otros pasos más en esta dirección. Ucrania forma parte de la Unión Europea. El futuro de Europa está con nosotros. Slava Ucraina y viva Europa. Gracias. Would like to give a floor to Minister Roswell. Y ahora quisiera dar la palabra a la ministra Roswell. Muchas gracias, señorías. Señor vicepresidente, gracias por haber ofrecido este apoyo a Ucrania. Es una señal clara al régimen ruso. Seguiremos apoyando a Ucrania el tiempo que haga falta. La Unión Europea va a apoyar a Ucrania en su defensa, en la reconstrucción, en todo el proceso de recuperación. Será una tarea monumental. Requerirá agrupar esfuerzos con la sociedad civil y el sector privado. Les aseguro que trabajamos con las autoridades ucranianas para ofrecer ayuda inmediata a través también del mecanismo
mecanismo de protección civil, donde los países miembros responden inmediatamente a las necesidades de Ucrania. La Unión permanece unida, que ha quedado claro en este debate. Hemos ofrecido apoyo y ayuda en un nivel que hace un año era impensable. Sanciones, apoyo militar a través del instrumento de ayuda, protección temporal de los refugiados, apoyo financiero, jurídico, ayuda humanitaria. Todo ha sido posible porque hemos hecho esfuerzos extraordinarios y nuestra unidad seguirá ayudándonos en nuestra estrecha cooperación con Ucrania, apoyando sus esfuerzos para poder reunir las condiciones para una integración euroatlántica. Queremos que Rusia y sus compinches acaben con su agresión. Tienen que retirarse de todo el territorio de Ucrania. Ucrania tiene que prosperar como país seguro, como democracia plena. Eso es lo que queremos para Ucrania. Y quiero felicitar a Ucrania por los grandes esfuerzos y logros conseguidos a pesar de los ataques de Rusia. Gracias por el debate de hoy, porque este debate pone de manifiesto el gran apoyo que ofrecemos a Ucrania. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Después de este debate, que queda ya cerrado, tengo 6 solicitudes de resolución, mociones de resolución sobre la reconstrucción de ucraniana y su integración en la comunidad euroatlántica. La votación tendrá lugar el jueves. Interrumpimos la sesión durante unos instantes. Continuaremos con el debate sobre lo que es o lo que supone Europa. Seguiremos entonces con el debate con Nikos Christodoulis. Good morning. First of all, let me start by saying I am delighted to welcome the President of Cyprus, Nikos Christodoulides, to the European Parliament in Strasbourg. A familiar face for us here, but now first as President. He's here with us today.